Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Hechos destacados, hechos de coyuntura que analizamos en titulares primero. En noticia, Estados Unidos se aclara el panorama en la pugna demócrata. Todas las cartas, presiones, el lobby favorecen a Joe Biden. Pero el senador Bernie Sanders da la pelea. ¿Qué pasará además con Elizabeth Warren? Analizamos cada uno de estos perfiles políticos y el escenario, por supuesto. Segundo tema que es noticia, Colombia, nuevo escándalo sobre compra de votos. El de este miércoles involucra al expresidente, actual senador Álvaro Uribe, para favorecer a su candidato de Uribe Centro Democrático, ahora el jefe de Estado, Iván Duque. Tenemos detalles de este escándalo, lo analizamos. Tercer tema que es noticia, Brasil. El gobierno de esta nación, de Jair Bolsonaro, y el de Estados Unidos, firmarán la próxima semana un multimillonario acuerdo militar. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué hay detrás de esa llamada cooperación? ¿Qué implica además para nuestra América Latina, catalogada como una zona de paz? Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Estados Unidos, los sorpresivos resultados del supermartes dibujan al ex vicepresidente Joe Biden como el más favorito por los electores demócratas, obteniendo la victoria en 10 de los 14 estados en disputa. Información hasta ahora. En las 4 circunscripciones restantes se alzó la candidatura de Bernie Sanders, a quien se tenía como el gran favorito en las encuestas, previo a esta jornada electoral. ¿Qué pasa precisamente durante las últimas horas, cuando aún se espera información de carácter oficial? En pantalla nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Jorge, muy buenas noches, adelante. Tatiana, hoy la novedad fue precisamente que uno de los que hasta esta mañana era contendiente, nada menos que el multimillonario Mike Bloomberg, anunció que se retira de la contienda, que le da su apoyo y todo lo que necesite, sus palabras, a Joe Biden. Eso es importante porque no solamente que tiene recursos económicos ilimitados, sino que tiene una organización, Bloomberg, a través de todo el país, que es el lado flaco hasta el momento de Joe Biden. Por otro lado, ¿qué ha hecho en el día de hoy Bernie Sanders? Ha puesto en escena, en la pantalla, un comercial que por primera vez se lo ve junto a Barack Obama y se escucha la voz de Barack Obama mientras se ve a Bernie Sanders y Barack Obama caminando por el pórtico de la Casa Blanca, en donde Barack Obama lo elogia, dice que es una persona que tiene integridad, que dice las cosas como son, que es apasionado, lo respalda, y que hasta el momento Bernie Sanders se había alejado de esa posibilidad porque planteaba que de alguna forma el Partido Demócrata en sí era parte del poder, como se le llama acá, el establishment, es decir, contra lo que él está luchando, contra la corrupción que según él eso representa. En el caso de Elizabeth Warren, que es, digamos, la opción B del progresismo después de Bernie Sanders, también luego de una noche de un muy pobre desempeño, está evaluando junto a su equipo a ver qué va a hacer, si se retira, si continúa o si apoya a alguno de los dos candidatos. Y para que tengas una idea, Tatiana, de cuánto dinero, cuánto negocio hay detrás de esto, para poner en perspectiva, esto empieza con un sábado en Carolina del Sur, luego que venía de Joe Biden de tener desempeños muy débiles, muy mediocres en las 3 primeras contiendas, en donde terminó quinto, sexto y segundo. De pronto logra un triunfo contundente, 30 puntos de diferencia sobre Bernie Sanders, 50-20, se catapulta entonces, resurge como el ave fénix de las cenizas, y entonces todo el aparato del poder se empieza a poner detrás de él para plantearlo en 72 horas como realmente la única alternativa
por lo que había que votar en este supermartes. Todos los medios de comunicación lo único que ponen en pantalla prácticamente es gente pro Joe Biden y queda de lado entonces como lo hicieron en el 2016 a Bernie Sanders. Pero te cuento esto porque Bernie Sanders, una de sus propuestas es el cuidado médico universal, en donde desmantela todas lo que son los seguros médicos privados para que tome el control del cuidado de salud el Estado y de alguna forma la gente no tenga nada más que pagar que cuidado médico, que aquí es la principal causa de las quiebras o las bancarrotas, como le dicen. Bueno, justamente cuando en el día de hoy se sabe entonces que el candidato Joe Biden surge como el nuevo puntero que apunta entonces a el poder, a ponerlo como el candidato que va a luchar contra Donald Trump, como él propone también el seguro médico privado, alguna alternativa es el seguro médico general, pero básicamente mantiene el seguro médico privado. La industria de los seguros médicos, que han ganado 300.000 millones de dólares el año pasado, influyen en que la bolsa de valores sube 1.200 puntos. Es decir, con esto te estamos dando una idea de cómo la influencia del dinero está detrás de todo esto. Entonces, Joe Biden representa para muchísimos analistas el status quo, es decir, de alguna forma un matiz diferente de lo que puede ser Donald Trump, pero no cuestiona los cimientos, la esencia, que es lo que cuestiona Bernie Sanders, que quiere una sociedad en donde el gobierno esté al servicio de la gente y no del capital. Y en cambio, cuando ven que Joe Biden puede estar entonces al servicio del capital, inmediatamente la bolsa de valores se siente, entre comillas, satisfecha, segura, y entonces sube una cantidad de puntos. Hasta eso te puede dar la medida de cuánto hay detrás de dinero, de los intereses económicos de la política y mucho más allá de la filosofía, de las propuestas de cada uno de los dos. Hasta eso está detrás de este proceso, de esta contienda. Vamos a ver lo que sucede, Jorge, gracias. Así va por lo menos por ahora, después de que hemos pasado el capítulo de este llamado Supermartes. Jorge, gracias, muy buenas noches como siempre. Buenas noches. Buenas noches. A todo esto que nos ha dicho nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso, vamos a sumarle parte del balance de esta jornada. El panorama electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre de 2020 se empieza a esclarecer tras el evento de ayer. Los resultados generales apuntan a Joe Biden como el mejor perfilado para enfrentarse a Donald Trump dentro de poco más de 8 meses, en detrimento de la propuesta del senador Sanders, quien parece desinflado después de un resultado que no superó las expectativas que se habían generado las últimas semanas. Las cifras oficiales arrojaron los siguientes resultados. En Alabama, Biden aglutinó el 63,2% para erigirse como el claro vencedor. De igual manera, en Arkansas, reunió el 40,6% de los apoyos, quedando en primer lugar. California votó Sanders, que ganó con el 33,6% de los votos. Carolina del Norte prefirió a Biden, que obtuvo 43% de las preferencias electorales. Colorado fue para Bernie Sanders, que alcanzó más del 36% de los sufragios. En la misma línea, Biden rebasó la barrera de los 30 puntos porcentuales en Maine, Massachusetts, Minnesota y Oklahoma, que lo colocaron en el primer lugar. De igual forma, la opción Biden aplastó en Tennessee con casi el 42% y sorprendió en Texas con el 34,5% de las papeletas. En Utah y su natal Vermont, Bernie adhirió más del 34% y el 50% de los votos. Y finalmente Biden triunfó en Virginia con el 53,2% de los votos. Las claves del triunfo de Biden parecen estar en su capacidad para consolidar el voto afroamericano, además de haber sumado la simpatía de los ex candidatos Klobuchar y Buttigieg, quienes declinaron a su favor esta semana. En el mismo contexto, Michael Bloomberg se dio a favor de la propuesta del ex vicepresidente. Siempre he creído que la derrota de Donald Trump parte de la unidad en torno a un candidato que cuente con la mejor oportunidad para hacerlo.
Y después de la votación de ayer, está claro que ese candidato es mi amigo y el gran estadounidense John Biden. El discurso aparentemente más moderado y orientado hacia el denominado centro político parece haber derrotado la propuesta de Sanders, que sin embargo logró incluir dentro del debate político estadounidense la discusión de temas tan sensibles como el derecho a una sanidad pública, una mejor redistribución del ingreso y otras propuestas de alto contenido social, evidencia de que los grandes consensos sociales estadounidenses pasan por una evidente crisis. Un asunto que analizamos de inmediato con Jorge Torres, él es coordinador de la región este de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, nos acompaña desde Washington. Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Desde New Jersey, Nueva York. Muchísimas gracias, gracias por la claridad de la ubicación geográfica. Jorge, en esta carrera por las primarias demócratas, lo importante ahora para lograr identificar es si queda a un chance de Bernie Sanders de dar la pelea. Totalmente, muchas gracias por la invitación. La pelea no se ha acabado, hay mucho entusiasmo, hay que... Los estados que se votaron fueron pues los estados más importantes. Es verdad que el candidato y el vicepresidente John Biden ganó con más del 64% del voto afroamericano, pero nosotros tenemos mucha esperanza. Se ha pensado de que pues sabemos de que este voto ha sido de la mayoría de la gente más de 40 años, muchos jóvenes. Hay que analizar qué está pasando. También hay que analizar qué es lo que está pasando con la candidatura de Bernie, qué es lo que ha pasado en estos 5 años que no han podido llegar a la comunidad afroamericana. También John Biden viene de una experiencia de trabajar con el primer presidente afroamericano, Barack Obama, pero también eso ha representado mucha represión para la comunidad migrante. Nosotros peleamos mucho en contra de las deportaciones y las detenciones en la administración pasada con el presidente Obama, donde vimos más de 3,000 millones de deportaciones y Biden fue cómplice de eso. Entonces hay que analizar mucho. Lo que más se apega a nosotros es que lo que está pasando, la plataforma política de Bernie, pero pues hay que ver qué vamos a hacer para que la gente salga a votar, para que los jóvenes salgan a votar. Jorge, de hecho ese es un punto crucial. ¿Cómo pasar de este análisis que resulta sin duda fundamental a hechos concretos, a que la gente salga a votar? De nuevo, si revisamos hasta ahora las estadísticas de este supermartes, hubo muy bajo nivel de participación. Y estamos hablando de 14 estados, no de todo el país. Sí, totalmente. Yo creo que hay que empezar a pensar en qué es lo que vamos a hacer. No podemos permitir para que otra vez estos 4 años de una administración cruel, una administración nefasta, que ha cortado muchos salarios a las personas, que ha reducido los costos para el ajuste federal para los estados que se declaran en una parte santuario para proteger a los inmigrantes, por ejemplo. Pero sí, yo creo que hay mucho entusiasmo, todavía no se acaba, hay mucho que analizar. Creo que el debate tiene que empezar a cambiar y a dar un flip, un cambio. Creo que el debate tiene que empezar a hablarse también de qué es cómo vamos a empezar a hablar de temas de justicia social que también son cruciales, de la parte de la criminalidad entre la comunidad afroamericana y la comunidad latina. Entonces creo que eso también es importante, cómo vamos a empezar a que esos debates se tengan. En cuenta además otro punto, ¿qué Jorge, alianza se va a hacer Bernie también? Eso es algo de lo que ya te voy a preguntar con respecto a una agenda social. Es una agenda que no está dentro de la agenda y de las prioridades de los medios de comunicación. Y bien sabemos cómo se mueven los medios de comunicación dentro de Estados Unidos. ¿Qué hacer entonces para romper con esto y que no sean los medios de comunicación que generen este nivel de opinión pública para que luego eso se traduzca en votaciones? Nosotros creemos que los medios de comunicación alternativos van a jugar un papel súper importante acá. Un medio de comunicaciones, las redes sociales están jugando un papel importante, radios como Radio Jornalera, una radio que nosotros hemos fundado y también transmite y habla
de la realidad de lo que está pasando acá. Los medios de comunicación siguen manejando las elecciones acá y crear medios alternativos. Las redes sociales pueden ser unos buenos aliados en estos momentos donde no podemos permitir que la administración Trump vuelva a gobernar por 4 años más. Me hablabas además de las alianzas que pueda de cara a la nominación demócrata de manera oficial Bernie Sanders. ¿Quién crees que puede ser una alianza natural? ¿Qué pasará, por ejemplo, con Elizabeth Warren? ¿Qué crees en el marco, además de considerarse una congresista progresista dentro del estándar progresista de Estados Unidos, hacia dónde crees que ella se va a dirigir? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que Elizabeth Warren no ha bajado sus armas en este contexto. Sigue en esta parte de las elecciones, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener en cuenta eso también divide un poco el voto progresista. La otra cosa que hay que tener en cuenta, que se ha estado escuchando, es que posiblemente Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, le haga la pareja al vicepresidente. Entonces yo creo que hay que analizar esa parte. Creo que es importante tener un análisis más profundo, que no está todavía terminada las elecciones. Viene una elección general. El análisis geopolítico es muy importante, las conversaciones de cómo empezar a conversar y temas de que le importan mucho a la comunidad afroamericana y no solamente a la clase trabajadora, sino también a la clase pobre de este país, ¿no? Más del 60% pertenece a esta clase trabajadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa clase trabajadora también y con la clase pobre de este país, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a tener estas conversaciones? Claro, de hecho, aquí hay algo con lo que quiero despedirte escuchando tu reflexión, Jorge, y tiene que ver con unos temas que son transversales a la clase trabajadora, a la clase obrera, a los migrantes, no solamente de América Latina, de tantos países del mundo dentro de Estados Unidos que hacen vida y que son fundamentales como mano de obra del país. Hacia ellos, si realmente decidiese una candidatura demócrata, marcar diferencia está allí. ¿Por qué crees entonces que no lo hacen de manera radical? Yo pienso y tengo el análisis personal de que el Partido Demócrata por años ha sido un servicio al status quo que pues sigue siendo la protección al capital sobre el ser humano. Yo sigo pensando de que hay que, incluso con una candidatura de Bernie, creo que tampoco es que va a cambiar ni va a hablar de un cambio del capital sobre el ser humano sobre el capital. Creo que incluso van a seguir reflexionando y protegiendo los intereses del capitalismo, de las multinacionales, de las compañías farmacéuticas. Es importante tener este análisis, qué va a ser también las políticas exteriores, ¿no? Entonces, pero pues sí, yo creo que aunque gane Biden o aunque gane Bernie, tenemos nosotros que seguir presionando desde el sur y seguir organizándonos. Creo que hay muchos países que están creciendo de forma orgánica, sus movimientos populares, y desde ahí, desde las bases, es donde tiene que venir el cambio y la presión. Sí, y teniendo en cuenta de que estamos en una fase muy, muy preocupante. Acá se puede pensar de que incluso si después de 4 años que vuelva a ganar la administración, para mí se puede incluso hasta derrumbar la democracia, ¿no? La mayoría del 50% de los jueces van a estar al servicio de la supremacía blanca. Entonces, y esto va a afectar obviamente también a un análisis político, económico y social de Latinoamérica y Centroamérica también. Con tantos golpes que ha llevado la democracia, como se concibe además dentro de Estados Unidos en estos años, me queda algo por preguntarte, que resulta bastante paradójico, porque si lo que los demócratas quieren realmente es ganar la presidencia a su principal contendor, que es Donald Trump, deberían hacer algo diferente. Bien saben de todas las limitaciones que tiene Joe Biden, así que eso también llama profundamente la atención y resulta paradójico. ¿Quieren o no quieren ganar la elección los demócratas el próximo 3 de noviembre?
Tuvimos una conversación con muchos organizadores acá y hemos llegado incluso a la preocupación de que no es ganarle a Trump el objetivo del Partido Demócrata, sino la preocupación es que Bernie Sanders no quede ahí. Porque, y no está hablando de socialismo, comunismo, como muchos lo están tachando, está hablando de cosas muy básicas, ¿no? De un salario mínimo para poder vivir, de no pagar préstamos estudiantiles a altos intereses, de tener educación gratuita, de tener acceso a un sistema público de salud. Entonces, yo creo que son cosas básicas y eso es a lo que le tienen miedo. Le tienen miedo porque están protegiendo sus farmacéuticas, las compañías farmacéuticas y compañías multimillonarias. Habla incluso de que Amazon, una compañía extremadamente billonaria, no ha pagado billones de dólares. Habla de poder cobrarles a estos multimillonarios, multibillonarios taxes, impuestos. Entonces, yo creo que son cosas básicas, pero ese es el miedo. El miedo es proteger al status quo y que no venga una candidatura como Bernie Sanders con una plataforma social demócrata donde yo estoy muy seguro de que puede ganar. Y eso creo que es el temor más grande del Partido Demócrata. Eso que dices es sin duda muy, muy revelador, porque también da cuenta de qué es el Partido Demócrata y en este momento con un hecho coyuntural y político, pues así lo evidencia. Es prácticamente lo mismo que el Partido Republicano desde la perspectiva de los intereses que los mueven. Muchísimas gracias, Jorge, por ese análisis. Sí, dime. Muchísimas gracias también por el espacio. Gracias a ti. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, un nuevo escándalo sobre compra de votos, el de este miércoles, el nuevo, involucra al expresidente, actual senador Álvaro Uribe Vélez, para favorecer a su candidato y ahora el jefe de Estado, lo ven ustedes en pantalla, a Iván Duque. Tenemos detalles de qué se trata ese nuevo escándalo, profundizamos en ello en Es Noticia. Al volver ya venimos. En Noticia Colombia surgen nuevas evidencias que darían cuenta del ingreso ilícito de por lo menos 1.000 millones de pesos a la campaña de Iván Duque con el apoyo del senador, expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, lo niega. El actual senador Uribe dice que es puro cuento. Detalles a continuación. El congresista David Racero solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes añadir a la investigación sobre el presidente Iván Duque la información divulgada en un medio local sobre posibles delitos electorales en los que estaría inmerso. La investigación del periodista colombiano Gonzalo Guillén señala al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez de ser cabecilla de un plan de compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque en departamentos como La Guajira y Cesar. De acuerdo con el escrito, Uribe habría sido quien ordenó al fallecido narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe, captar los votos necesarios en la costa norte del país. Las pruebas serían varios audios en poder de la Fiscalía General en el marco de una investigación por homicidio que se adelantaba en contra del fallecido capo Ñeñe Hernández. Los audios revelarían también la participación de Ñeñe en el robo de dineros destinados a la candidatura de Germán Vargas Lleras, que terminaron siendo usados en favor de Iván Duque, ahijado político de Uribe, en la segunda vuelta presidencial que lo enfrentó a Gustavo Petro. El narcotraficante Ñeñe Hernández fue asesinado en Brasil en mayo de 2019 en circunstancias aún no aclaradas. El expresidente Uribe fue uno de los que lamentó su muerte.
tanto Uribe como Duque aparecen fotografiados junto al criminal en actos públicos. Hoy, Uribe se defendió al afirmar que no fue amigo ni conocido de Ñeñe Hernández y justificó las fotos como parte de las muchas que se ha tomado en reuniones políticas a las que asiste. Dice que se pronunció sobre el asesinato porque así se lo pidieron autoridades del Cesar, aunque se tratase de un capo. Duque, en cambio, no se ha pronunciado al respecto. El artículo del periodista Gonzalo Guillén recuerda que Ñeñe Hernández tuvo un asiento privilegiado en la toma de posesión del mandatario en 2018. Estos elementos se suman a las acusaciones de la excongresista Aida Merlano sobre los múltiples actos de corrupción en que está inmersa la clase política que ha dirigido el país los últimos años. Allí los hechos, seguimos sumando información desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, hay múltiples reacciones de distintos sectores, el gobierno sienta posición, el expresidente Uribe sienta posición, te preguntamos de ello. Sí, efectivamente, Tatiana, muy buenas noches. Sí, el presidente Uribe, cuando se conoció el asesinato de este narcotraficante, inclusive lo muestra Gonzalo Guillén y lo anexan otros medios, se mostró preocupado por la muerte de un importante ganadero y hoy sale a desmentir esa situación en su cuenta de Twitter. Pero también, como tú dices, sí, varios pronunciamientos, varias reacciones ha suscitado estas nuevas revelaciones que se da a conocer a través de esta investigación. En Colombia es tendencia un Twitter donde con el hashtag Uribe compró elección de Duque, varios organizaciones y sobre todo senadores se han pronunciado en relación a este tema. Para muchos senadores de la oposición lo que da cuenta de esto es de un gobierno ilegítimo, un gobierno que ha sido elegido con dineros no solo del narcotráfico, sino de la corrupción, como ya semanas atrás lo había expresado la ex senadora Aida Merlano. También cabe destacar, Tatiana, que diferentes sectores de la población y del sector político aducen que se deben realizar las investigaciones del caso, que lleguen hasta las últimas consecuencias en relación a los nexos que desde hace mucho tiempo se venían denunciando desde el Congreso de la República del senador Uribe con paramilitares y paramilitarismo. Y bueno, pues ahorita se sabe que el senador Uribe maneja los hilos de la política en Colombia y que es de vieja data estos nexos, no solo con los paramilitares, sino también con los narcotraficantes. También se hace alusión, y cabe recordar, Tatiana, los dos laboratorios que se encontraron en la finca del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, algo que no... Hernán. He perdido la comunicación con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Y teníamos en pantalla en este momento, vamos de una vez con nuestro invitado, allí estaba, se los presento, Federico García Naranjo, es analista político colombiano, analista internacional, es articulista. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Tatiana, un saludo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ver si te veo, Federico, mientras comenzamos este análisis. Lo primero es, en enclave latinoamericana, entender quién es esta figura que aparece ahora en el marco de un gran concierto de acciones irregulares como es la compra de votos en el norte del país. ¿De quién se trata? Ya en la investigación se habla, es un narcotraficante, pero hasta hace muy poco se consideraba como un ganadero muy prestante de esta zona de Colombia. Sí, el conocido como el Ñeñe Hernández es un empresario ganadero del departamento del Cesar, muy importante, un hombre muy acaudalado. Se sabe que ahora pues, que tenía negocios de contrabando de gasolina, que incluso tenía vínculos con el cartel, con el grupo mafioso de Marquitos Figueroa, pero él siempre se presentaba como un ganadero, como un empresario, como digamos, un negociante muy acaudalado que formaba parte de la élite del departamento del Cesar. Con su muerte, aparentemente en el marco de un asalto en Brasil,
pues empiezan a conocerse nuevas informaciones, se sabe que el señor que sus negocios no eran del todo legales y que tenía una relación muy estrecha con el expresidente Álvaro Uribe, al punto de que asistió a la posición del presidente Iván Duque, ocupando la primera fila en el auditorio. Y ahora aparece este escándalo. La Fiscalía por fin comenzará a escudriñar, Federico, después de tal nivel de evidencias, algo que la gente necesita saber. Hay que conocer primero la verdad y los implicados. Es cierto, todos los procesos que están abiertos en contra de Ñeñe Hernández, pues aún no han concluido. Debe decirse que lo que existe sobre este señor pues son informaciones muy claras por parte de los organismos de inteligencia, los organismos de seguridad y los organismos judiciales. Pero por supuesto aquí estamos ante informaciones que se han puesto en el conocimiento público con respecto a la compra de votos, a la compra masiva de votos en la costa atlántica colombiana con motivo de la elección del presidente Iván Duque. Aquí pues estamos ante indicios, ante informaciones, no estamos directamente ante pruebas, pero los organismos judiciales en Colombia deberían abrir una investigación de oficio pues para analizar hasta qué punto efectivamente la elección del presidente Iván Duque estuvo permeada por este fenómeno de compra de votos. Federico, además, Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Consejo Nacional Electoral, todas las instituciones que deberían estar ya investigando este hecho. ¿Por qué crees que van así como a paso lento? Dicen que se va a investigar, que se va a averiguar, pero de hecho, si ponemos también de presente el caso de Aida Merlano, la Fiscalía dice que no tiene cómo enviar, porque no es parte de su fuero, a fiscales aquí a Venezuela para realizar las investigaciones. Es la Corte Suprema de Justicia la que la llama particularmente por el caso de Arturo Echar. Sí, aquí estamos ante un fenómeno estructural que no se ha querido reconocer, y es la profunda fragilidad del sistema electoral colombiano, que es muy vulnerable a manipulaciones, a compra de votos, a presiones por parte de actores armados. Entonces los resultados electorales en Colombia siempre son inciertos, son ya cada vez más frecuentes los casos en los que se descubre que partidos políticos han sido despojados de miles de votos. Los recuentos que se hacen después de las elecciones evidencian que muchas veces no coincide efectivamente la información con la que la registraduría está emitiendo. Entonces, ante esta situación, pues lo que está pasando con las declaraciones de Aida Merlano y ahora con las informaciones que se tienen de las llamadas de Ñeñe Hernández organizando compras masivas de votos en la costa atlántica, pues no son sino evidencias de esta situación. Yo soy pesimista frente a la posibilidad de que los organismos de control en Colombia, como el Poder Electoral o como el mismo Poder Jurisdiccional, lleven a cabo investigaciones que concluyan efectivamente digamos, en condenas o en decisiones administrativas de calado. Yo lo dudo. Pienso más bien que esto pues va a continuar alimentando la indignación ciudadana, la desconfianza de las personas en las instituciones, en los políticos y en los partidos, y que pues de alguna manera pues alimenta también las posibilidades de la ciudadanía de salir a la calle y manifestarse exigiendo también un sistema electoral transparente y justo. Claro, la expresión en las calles para exigir la verdad, exigir la justicia, para que esto no quede la impunidad. Ahora, con respecto a una figura, un peso pesado de la política colombiana, el hombre que en los últimos años pone el presidente de Colombia, me refiero al actual senador Álvaro Uribe Vélez, ¿qué implica este nuevo escándalo, además de todo lo que ya conocemos con respecto a él? Pues se suma a un escándalo más y a una acusación más, en esta ocasión vinculada con algo que hasta ahora no se había probado, que eran delitos de tipo electoral. Pero recordemos que contra Álvaro Uribe hay más de 400 investigaciones penales abiertas, alrededor de 200 nada más en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y solamente una, que es la que está en este momento en la Corte Suprema de Justicia por cuenta de manipulación de testigos y sobornos, es la que va más adelantada y por lo menos se le ha llamado a indagatoria.
En el caso del expresidente Álvaro Uribe, pues el sistema jurisdiccional colombiano ha demostrado una enorme ineficiencia. Vale decir que buena parte de sus asesores, de su círculo más inmediato, o está preso, o está prófugo, o está investigado por graves acusaciones. Pero Álvaro Uribe, al parecer, esta situación no le afecta en términos penales. Por supuesto, sí le afecta en términos políticos, porque como vemos en los últimos meses y años, pues su popularidad ha descendido radicalmente y la mala gestión del gobierno de Iván Duque pues ha contribuido también a que la imagen del expresidente Álvaro Uribe se deteriore. Todo esto también pues abre una nueva posibilidad para el futuro inmediato de las luchas sociales en Colombia, porque este poder hegemónico que antes controlaba prácticamente el país durante el decenio pasado, hoy en día está en decadencia. Y con respecto a ello, también mirando hacia atrás, me queda algo por preguntarte, Federico, y tiene que ver si la diferencia ante un hecho como tenemos allí en la parte baja de la pantalla, de la enquistada corrupción electoral, la diferencia ahora con respecto a procesos anteriores, con cada 4 años sucede esto en Colombia, es que han salido rápidamente estos escándalos, parecen uno tras otro, que van dando pistas entonces de un hecho que sí se conocía, era un silencio a voces, pero que no se tenían las pruebas o no había quienes lo denunciaran de tal manera. Claro, el supuesto fraude que aparentemente se ha cometido en las elecciones del 2018, pues ha sido denunciado por algunas voces, como el senador Iván Cepeda, por ejemplo, quienes han identificado efectivamente unos casos de manipulación, de fallas, de errores garrafales en el sistema electoral que pues ponen en duda la propia credibilidad del sistema. Pero estas denuncias no habían pasado de ser, digámoslo, llamados de atención marginales, que los medios de comunicación de alguna manera diluían en medio de la tormenta informativa que es Colombia. Estos casos que se han venido a presentar ahora, lo de Aida Merlano y lo de Ñeñe Hernández, pues agitan el panorama político, agitan la opinión y de alguna manera permiten otra vez plantear el debate sobre la transparencia del sistema electoral colombiano y en últimas sobre la transparencia y probidad del sistema político colombiano que pues claramente está en crisis y lo que se evidencia con las masivas movilizaciones ciudadanas que para el próximo 25 de marzo pues está programado de nuevo un paro nacional. Entonces este tipo de informaciones alimentan la indignación ciudadana y es de esperarse que para marzo haya más movilizaciones. Y mirando un poco más allá, habrá que ver también qué efecto tienen las próximas elecciones en 2022, las próximas elecciones presidenciales. Habrá que ver también cuál sea el comportamiento de aquí a eso con tal nivel de escándalos sobre el que no cesan en Colombia. Federico, gracias por ese análisis. Gracias, buenas noches. Tatiana, un placer como siempre, un saludo a ti y a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchísimas gracias, gracias Federico. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro y el de Estados Unidos firmarán un multimillonario acuerdo militar. ¿Qué hay detrás de esta llamada cooperación? Además, ¿qué implica para nuestra América Latina? Lo analizamos en minutos, estamos en Es Noticia. En Noticia Brasil, esta nación y Estados Unidos firmarán un multimillonario e inédito acuerdo militar que busca abrir el mayor mercado de defensa a la industria nacional brasileña, pese al descontento económico, a la profunda crisis social que vive este país. Según el contrato, conocido por las siglas RDTE, se dedicará a la investigación, desarrollo, pruebas y evaluaciones en materia de defensa y seguridad. El acuerdo se firmará la semana entrante durante una visita del presidente Jair Bolsonaro a la ciudad de Miami. El convenio negociado en 2017 por más de $90.000 millones con el anterior gobierno de Michel Temer
tendrá un carácter internacional que requerirá de la ratificación de los congresos de ambos países. Esta firma ocurre cuando el gigante suramericano expande su gasto militar bajo el control de Bolsonaro, que ya alcanzó un considerable aumento de 9,5% a inicio de 2019 a un 15,9% al finalizar el referido año. Más información a esta hora desde Sao Paulo con nuestro corresponsal Ignacio Lemos. Nacho, muy buenas noches. ¿Hay más información? ¿Se conoce algo más públicamente de este acuerdo? ¿Cómo te va? Saludos, Tatiana. Así es, este acuerdo inédito, conocido por la sigla RDT&E, que significa investigación, desarrollo, prueba y evaluación, ha sorprendido en los medios de comunicación brasileños. Hay pocas informaciones en realidad y se espera que este acuerdo, que ya estaría cerrado, sea firmado la próxima semana durante el viaje de Jair Bolsonaro a Miami por el presidente brasileño, y luego pasará a tener una evaluación por parte tanto del Congreso de los Estados Unidos como del Congreso brasileño. Entonces todavía no está cerrado esto. Lo cierto es que hay un acuerdo inédito en materia militar, en cooperación militar, que permitirá a ambos países acceder a laboratorios e industrias de ambos países, ver cómo se están tratando estas industrias referidas a la cuestión militar, y además prevé una apertura del mercado para Brasil, especialmente, que en marzo del año pasado ha ingresado como aliado privilegiado a la OTAN, y abre así su mercado a los países miembros de la OTAN, también a Israel, a Corea del Sur, con este nuevo acuerdo con los Estados Unidos. La gran pregunta que cabe hacer es cuánta presión generará este nuevo acuerdo, que no solamente prevé la participación de los estados, sino también de empresas privadas dentro de la industria militar para Brasil. Entonces, ¿cuánta presión hará ahora Estados Unidos para que Brasil acceda y cumpla con los intereses de Estados Unidos en cuestiones, por ejemplo, en relación a Venezuela y otras cuestiones militares, otros intereses militares que tienen los Estados Unidos en el mundo, a partir de esta presión económica que realizarán, ya que ahora el mercado tendrá intereses seguramente sobre las iniciativas que llevará a cabo en Estados Unidos? Entonces veremos cuáles son las respuestas ante esto. Hay que recordar que específicamente relativo a la cuestión de Venezuela hubo un rechazo por parte de los militares brasileños a las iniciativas que llevaba a cabo el ala de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, su hijo, en relación a Estados Unidos, que buscaba cumplir con los intereses de Washington. Los militares brasileños no tenían la misma relación y los mismos intereses que tiene el ala de Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro en vínculo con los intereses de Estados Unidos. Entonces veremos cuál será ahora esta nueva etapa de presión a partir de este acuerdo que será firmado, como te decía, la próxima semana por Jair Bolsonaro en Miami. Tatiana. Pregunta de inmediato para nuestro analista, y otra que ya queda también planteada, Nacho, con eso te despido, es: ¿y necesita Brasil un acuerdo de estas características si tiene el ejército y las fuerzas militares mejor dotadas de este continente? Vamos a verlo. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Nuestro analista, se trata de Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches, qué placer. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias. Las preguntas planteadas, la primera de ellas, Beto, ¿para qué necesita Brasil un acuerdo de esa llamada cooperación, entre comillas, hasta lo que se conoce en este momento, militar con Estados Unidos? Bueno, primero hay que definir que no es evidentemente una cooperación, y sí un posicionamiento geopolítico dentro de la política externa brasileña, un alineamiento de Brasil con los intereses globales de Estados Unidos, claramente eso. Y también una especie de respuesta a otros acuerdos de cooperación, ahí sí de cooperación, que fueron hechos entre Venezuela y Rusia, entre Cuba y Rusia. En ese sentido, Estados Unidos busca presionar Brasil, que tiene una necesidad de encontrar mercado de exportación para sus productos. En la década de 80, Brasil tenía un mercado en los países árabes, especialmente para Libia, para Egipto y para Irak, que en aquel momento estaba en guerra contra Irán, ¿no? Entonces Brasil vendía muchos productos armamentísticos
armamentício, e nesse momento tinha então um mercado. Mas hoje a indústria de defesa brasileira, embora mientras tanto busca crescer, não tem uma capacidade significativa de exportação, mas se registra um pequeno crescimento que, de toda maneira, Brasil busca com os Estados Unidos encontrar um caminho para exportar para o mercado da OTAN. Isso significa que o Brasil, por exemplo, poderia avançar mais na exportação de munições levianas para esse mercado. E tem também um produto que é de grande porte, que é um avião cargueiro, o C-390, que praticamente não tem um mercado interno em Brasil para isso. Então, se não há um mercado internacional, não há como dar vazão a essa produção interna. Esse acordo com os Estados Unidos também pode significar desdobramentos políticos na relação de Brasil com China, porque Estados Unidos buscará pressionar a Brasil para que não profundize suas relações com China, que hoje, sabemos todos, é o principal parceiro comercial de Brasil. El principal socio comercial de Brasil en este momento es el gigante asiático China. Es importante este punto en el marco de la geopolítica para recordarlo. Ahora, a nivel interno, en términos de pérdida de soberanía nacional, ¿qué implicación tendrá este acuerdo? Tiene implicaciones muy graves, muy graves. Sigue una línea de dependencia mayor que ya se ha registrado, por ejemplo, con el acuerdo que pasa a Estados Unidos el control de la base de lanzamiento de cohetes, base espacial de Alcântara, donde Estados Unidos poderá lanzar cohetes en la próxima etapa. Isso, do ponto de vista geopolítico e de soberania nacional, é gravíssimo para Brasil e para toda a América Latina. Además, como os Estados Unidos busca ampliar sua presença militar em vários outros países, mientras tanto não tenha Estados Unidos uma base militar em Brasil, acordos dessa natureza podem ter desdobramento que significariam maior dependência, maior hasta mesmo submissão de Brasil a estas pressões norte-americanas. Para dar um exemplo, neste momento, Brasil está negociando com a China a inclusão da tecnologia do teléfono 5G em Brasil, a empresa Huawei, a China, e também os Estados Unidos está pressionando para que o Brasil não aceite, para que recurse. Há uma pressão clara. Então, por um lado, China que busca exercer sua capacidade de ser o principal parceiro comercial e econômico do Brasil nesse momento, não é mais Estados Unidos, e do outro lado, os Estados Unidos buscando recuperar posições que havia perdido em los anos anteriores, quando o Brasil estava comprando, por exemplo, helicópteros e armamentos de Rússia e fazendo acordos para a compra de aviões e tecnologia também de aviões a jato, caças a jato, com Suécia e outros países, incluso com transferência de tecnologia para o Brasil, o que era muito importante para um desenvolvimento da tecnologia aeroespacial em Brasil. Claro, pero muy grave muy grave todo este panorama que nos estás entregando y el riesgo además, con esto debo despedirte, Beto, quiero escuchar tu análisis para Venezuela. Recordemos que es un país que ha sido agredido por Estados Unidos a la cabeza, pero también Brasil. Y si en algún momento se ha contenido, que de hecho ahorita lo estaba recordando nuestro corresponsal Nacho Lemos, se ha contenido el presidente Bolsonaro, es por un ala militar que no ha permitido que se avance más en una eventual intervención militar sobre Venezuela. Así que allí también hay un alto riesgo. ¿Cuál es tu visión? Sí, es verdad que hay una hostilidad clara del presidente Bolsonaro hacia Venezuela. Eso es muy claro por varias declaraciones. Pero esta hostilidad no fue hasta el momento traducida en una acción más concreta de acciones prácticas contra Venezuela. Pero podría ser.
há discrepâncias entre setores militares em relação a isso. Le dou um exemplo da discrepância. Por exemplo, a política de Bolsonaro é fazer o máximo de privatizações possível, pero os militares, em el término de indústria de defensa, buscam fortalecer o Banco Estatal de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, ao contrário do que quer o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que é privatizar. Os militares buscam fortalecer para sostener a indústria de defesa do Brasil, para aumentar sua capacidade de participar do mercado internacional, porque claramente a indústria de defesa requer inversões públicas. É o Estado que faz as grandes inversões, não são empresas do setor privado. Há aí cerca de 220 empresas com uma significativa contratação de cerca de 800 mil empregados, direta e indiretamente, mas não tem mercado. Não tem mercado. O único mercado que se vê é buscar essa aliança para o Brasil com relação aos Estados Unidos. Mas isso significa maior submissão e isso significa também sombrias perspectivas em la relação de Brasil com o restante de los países latino-americanos e especialmente em relação à Venezuela, porque o vice-presidente general Hamilton Mourão ayer hizo uma declaração bastante hostil, dizendo que não se pode comparar o governo de Brasil com Venezuela, porque Venezuela, em sua visão de Hamilton Mourão, em Venezuela há um regime não democrático, que em Brasil haveria democracia. Mas, ao contrário, também há em Brasil um governo que hace a internacionalização do petróleo, da Embraer, da base de Alcântara, mientras Venezuela tem uma postura de defesa nacional de sua soberania, de seu petróleo. As referências são muito claras, pero, de toda maneira, um acordo militar dessa natureza poderá significar mais pressão política sobre Bolsonaro para, incluso, resistir às pressões que também recebe desde China, que busca ampliar sua presença, não somente em área de infraestrutura, em compras agrícolas, mas também no setor de tecnologia de punta, que é bastante utilizado na indústria de defesa, como a tecnologia 5G. É um momento muito especial que poderá significar cambios políticos na política internacional brasileira, com uma posição negativa hacia países como Venezuela, que tem uma postura de resistir e defender sua soberania frente às agressões de Estados Unidos. Ese es el análisis, lo que hay detrás de este acuerdo de cooperación, de lo que se conoce hasta ahora públicamente, pero esa es la realidad. Sombrío panorama, Beto, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Un abrazo, Beto, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia: el proceso postelectoral en Guyana, aún sin resultados. Estamos muy pendientes de ello. Con esas imágenes los dejamos. Hasta mañana.